Ok, jóvenes, vamos a iniciar. Muy buenas tardes. Gracias a los que pudieron estar puntuales. Como ya sabes, en el chat, por favor, la asistencia. Okay. Y recuérdame, ¿cuál fue el último apunte que vimos? Tengo aquí una discrepancia entre lo que debemos de ver hoy contra lo que tengo en el cuaderno. Según yo, vamos a entrar al tema 1.2.1, que es función lineal y función constante. Pero no tengo evidencia que con el grupo B25 hayamos visto el tema de funciones inyectiva, biyectiva y sobreyectiva. A ver, coteja tus apuntes, por favor, coméntame. No los hemos hecho todavía, profe. Entonces, ¿cuál fue el último tema que vimos? El Dominio y último, rango. dominio y rango. Ok, lo terminamos de ver ya completamente, ¿verdad? Sí, Sí, lo profe. terminamos. Estamos, por lo tanto, en la página 15, si mal no recuerdo. También ya lo hicimos. Entonces, rápidamente, vamos a ver si alcanzamos a ver estos dos temas. Página 16, entonces. ¿Listos? Ok. En un inicio eran menos de 20, ya ahorita hay 30. Es bueno. Coméntame si alguno de tus compañeros ha tenido dificultades para conectarse, para pues, que se acerque conmigo vía correo electrónico, pues que externe la situación del por qué no se conecta, ¿no? Recuerden que pues, el grupo es más numeroso, ¿no? Entonces, eso implica que hay estudiantes pues, que no se están conectando todavía, ¿verdad? Ok. Entonces, avancemos. ¿Listos con la asistencia? Alan tiene problemas de conexión. Ok, muchas gracias, Danae. Adelante, Marcos, Misael. Es que quisiera saber si salió mi presente porque no me aparece el chat. Ok. A ver, Marcos. Y ya no me deja bajar la mano. Ahorita lo Sí, se bajo yo. envió, aquí está. Ahí estás, mira, a las 16:09. Olivera, ¿verdad? Rodríguez. Sí. Maestro, el Sí. mío sale que se está enviando. Ok, a ver, güey. Creo que no les había comentado aquí con ustedes, pero luego en su sesión figura de que no se baja la mano, no la suben o no se envía el mensaje o está enviando, pero acá sí llega. Mira, es el ejemplo de Mitzi. Ahí está Mitzi Yarin Mercado, ¿verdad? A las 4:11. Ahí está ya, Ok, gracias. ¿verdad? Ok, pues levanto alguien más la mano. En el teléfono sale así, en el laptop no. Ok, bueno, mira, parece que ese es un detalle de los celulares, ¿no? Del dispositivo del que te conectes. Vale, pues entonces arranquemos con esto. Página 16, como te comentaba. En esta página 16 vamos a abordar estos temas, ¿no? Número uno, primero entender que la clasificación de las funciones se puede dar de una forma por el tipo, ¿no? Por cómo se relacionan los elementos del dominio y del rango. Esa es una forma de clasificarlas. Otra forma de clasificarlas es a través de lo que representa el modelo matemático, es decir, esa relación de correspondencia de decir 2x más 1, o bien x cuadrada, o bien 2x cúbica entre 2, se caracteriza también la función y particularmente al momento de graficarla se ve de una forma o de otra, ¿no? Inclusive cuando solamente es una X, la gráfica se ve muy particular, es una línea, como yo creo ya lo debes de saber. Por otro lado, si es una cuadrática, pues va a figurar una curva, ¿no? Esta parábola que se va a formar a través de los valores que nosotros le asignemos a X, nos dará esos valores en Y. Pero enfoquémonos ahorita en la clasificación de las funciones por cómo se relacionan los elementos del dominio con el rango. Y está bien sencillo. Probablemente sea complicado cuando leamos la definición, pero cuando entendamos la definición y comprendamos cómo se ve ese diagrama y reafirmemos con una gráfica que nos permita comprobar
cómo se da esa relación, podremos encontrarle sentido por qué una función puede ser inyectiva, ¿sí? Y vamos a aprendérnoslo en ese orden, ¿no? Inyectiva, biyectiva y por último, sobreyectiva. A pesar que el libro lo diga primero inyectiva, luego sobreyectiva y por último biyectiva, vamos a analizarlo como te estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, con ese primer bloque? Ese primer texto de la función biyectiva. ¿Voluntarios? ¿Quién tiene el libro o quién quiere leer ahí de...? Yo, profe. Ok, dale. La definición de inyectiva. Inyectiva. Ajá, lo que está en pantalla. O si tienes el libro, No, dale. tengo un libro. A cada elemento del dominio le corresponde un elemento del rango, aunque no todos los elementos del rango corresponden al dominio. Si en la existencia del dominio y rango se traza una línea paralela al eje X en cualquier posición de Y, hay a lo sumo un valor en el cual se intersecan. Ok. Fíjate qué características dice ahí, cuáles son de esos dos párrafos, cuál es lo que caracteriza una función inyectiva. Puede ser tú, Alessandro, o cualquiera que quiera participar. Yo diría que el primer párrafo. Ajá. Bueno, en definitiva, los dos párrafos lo caracterizan, pero ¿cuál es lo que te llama la atención de que caracteriza más a esta función inyectiva? Ajá, y explícamelo. Que un elemento del dominio va a estar como conectado o le va a tocar un elemento del rango, pero que no puede, o sea, está bien que no sea viceversa, o sea, que el rango no le toque o no al dominio. Sí, Bueno, es como lo estoy entendiendo. es correcto, no le puedo agregar más. Clase, una función inyectiva tiene esta relación donde todos los elementos del dominio, es decir, cualquier valor de X, se le asignará un valor en Y, ¿sale? Y existe la posibilidad de que valores de Y no tengan una relación. Recuerda el sentido general de lo que es una función. Una función va a ser esa regla que va a unir un elemento de un lado con un elemento de otro lado. Es decir, elementos del dominio con elementos del rango. Y la función inyectiva tiene esa definición o define eso precisamente, la relación entre todos los elementos de X con un elemento de Y, ¿sale? Y que puede haber elementos de Y que queden libres. ¿Qué podemos tener por sentido común? Que si van a sobrar elementos de Y, pues probablemente el rango tenga un tamaño diferente. Tal vez el número de elementos que representa el dominio sea menor frente al número de elementos que representa el rango, ¿no? ¿Sale? Ok. Recuerda que si tienes duda, comentario, levanta tu mano, ¿sí? No voy a estarte preguntando, no puedo ver tu cara como para ver si tienes cara de duda. Créeme que cuando es presencial, los maestros nos damos cuenta si estás poniendo atención, si tienes esa incertidumbre de lo que se está diciendo. Inclusive nos damos cuenta cuando estás en otro mundo, ¿no? Ok, adelante entonces. A ver, creo que alguien puso algo en el chat. No fue presente. Ok. Quiere decir... ok, y otra característica también es que podemos identificar su gráfica al momento de trazar una línea recta sobre un valor en Y. Ese valor pues tendrá como representante un valor en X, ¿vale? Curiosamente, este tipo de gráfica, una gráfica de tipo logarítmica, ¿sí? Tiene esa característica de que va a tener un valor en X y le corresponderá un valor de Y. Pero fíjate que va a haber valores en Y que no se grafican. Es decir, aquí los valores negativos no se van a graficar. Este tipo de función, al tener valores en Y que no tienen una relación con X y que este punto de intersección, ¿sí? A eso se le llama con que se intersecan, todos los valores en X tendrán un valor intersecado en Y, ¿no? Algunos en Y no tendrán esa relación. Ok, vámonos con la última, con la biyectiva. A ver, voluntarios, ¿cuál es la biyectiva? ¿Leer? Marcos. Voy. Estamos en la página A cada 16. elemento... sí. A cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del rango. Ambos conjuntos son del mismo tamaño.
Si en la existencia del dominio y el rango se traza una línea paralela, el eje X en cualquier posición de Y, siempre hay un solo valor en el cálculo en el cual el dominio y el rango se intersectan. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia, Marcos, de la biyectiva sobre la inyectiva? ¿Te pudiste dar cuenta? Déjame lo analizo. Ok, buena respuesta, ¿eh? Digo, si no queda claro todavía, una segunda lectura tal vez hará que puedas entender mejor, ¿no? Mientras lee, el compañero recuerda que una inyectiva, elementos de X, todos los elementos de X se van a relacionar con Y que existe la posibilidad de que elementos de Y no tengan ninguna relación con X, es decir, que no le pertenezca un par ordenado X, Y, ¿sale? En cambio, la biyectiva, ¿qué opinas, Marcos? Pues por lo que noté, tanto el dominio y el rango se intersectan, o sea que siempre van a chocar el dominio y el rango, o sea, van a estar cercanos, Ok, creo. eso es algo propio también de la inyectiva. Tal vez no es la característica que va a diferenciar una biyectiva frente a la inyectiva. La característica viene más por ahí, que ambos conjuntos tienen el mismo tamaño, número uno, ¿sale? Primer característica de la biyectiva, que van a tener el mismo tamaño. Si el dominio es desde menos infinito a infinito, el rango será desde menos infinito a infinito. Tienen el mismo tamaño cada conjunto, ¿no? Segunda característica, que va a haber relación de X con y viceversa. Toda Y tendrá una relación, tendrá esta pareja de X, cosa que no pasa en la inyectiva. En la inyectiva se puede deducir que toda X tendrá una Y, pero no toda Y será relacionada con una X. En cambio, en la biyectiva, recuerda, por eso lo estamos viendo en este orden, bi viene de 2, ¿no? Tiene esta relación de X hacia Y de Y hacia X. Y para que pueda haber este cruce, ¿sí? Por eso, otra característica que se debe de cumplir en la biyectiva es que tengan el mismo tamaño. Entonces, con esas dos características, puedes entender la diferencia entre una inyectiva frente a una biyectiva. ¿Queda claro, clase? Sí, profe. ¿Los demás, vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Sí. Si no me paran, voy a empezar a irme un poco más rápido, ¿eh? ¿Vale? Para que después no me digan que no entendieron. Mejor levanta tu mano y con gusto aclaro el tema, ¿no? Por último, bueno, y veamos una gráfica, según, bueno, los que no tienen el libro se podrán dar cuenta, no se podrán dar cuenta de esta gráfica, pero si nosotros tratamos de trazar esa línea paralela de comprobación, paralela a X, ¿sí? Tenemos esta circunstancia de que se intersecan en un punto cada valor X con cada valor Y. Al tener esta misma relación de uno de X se va a relacionar con uno de y viceversa, cada Y es con una de X, tenemos ese mismo caso que la inyectiva, pero con la característica que en la biyectiva, pues prácticamente si el dominio y el rango miden lo mismo, el mismo número de elementos se verá relacionado, es decir, que cada elemento tendrá su par ordenado, ¿vale? Ok, veamos la sobreyectiva, y yo creo que con eso podríamos definir ahora sí todos estos tres tipos de funciones, ¿no? Para que entendamos cómo se clasifican. Adelante. Yo, profe. Le dan ahí. A cada elemento del dominio le corresponde al menos un elemento del rango. El dominio puede tener más elementos que el rango. Si en la existencia del dominio y el rango se traza una línea paralela al eje X en cualquier posición de Y, hay al menos un lugar donde el valor del rango en que intersectan al menos dos valores del dominio. Ok. Digo, para ya no entrar en tanto rollo, la diferencia entonces de la sobreyectiva, fíjate que venimos analizando inyectiva, biyectiva y la sobreyectiva, o como a otros autores le llaman, suprayectiva, a final de cuentas son referencias de conceptos que es lo mismo, tiene esta característica, ¿sí? Que puede tener tamaños diferentes de entrada, que el dominio y el rango pueden ser diferentes. Luego, la característica que realmente define a una sobreyectiva frente a las otras dos es que en algún punto una X, otro valor de X y un tal vez tercer o cuarto valor de X
a valores de X diferentes, van a tener un mismo valor en Y. ¿Sale? Eso es lo que dice ahí ese párrafo. Puedo tener 3 valores en X, de ejemplo, como está en la gráfica, pero el valor de Y es el mismo. A ver, ¿te puedes dar cuenta cuál es el valor de Y en la gráfica que representa una función sobreyectiva? Si estoy viendo que aquí está un valor en X negativo, por aquí tengo un valor de X positivo, y por acá tengo un valor de X todavía más positivo, es decir, más grande. ¿Cuál es el valor de Y para estos 3 casos de X diferente? Ajá. ¿Puedes darte cuenta? Sería ver hasta dónde sube, o sea, cuando hace la curvatura, o a qué se No, refiere. te fuiste por otro lado. Ah, Fíjate, la definición de sobreyectiva es que de entrada puede haber tamaños diferentes del dominio y del rango, ¿sí? O sea, no es como la biyectiva, que debe de tener el mismo, deben de tener el mismo tamaño, ¿no? Lo que realmente hace una sobreyectiva es esta característica. Aquí hay un valor de X en este punto donde está el puntero, ¿vale? Ese es un valor de X, es X negativo. Luego viene un segundo valor de X, es positivo, ¿sale? Y acá viene un tercer valor de X, es más positivo todavía, ¿sale? Si esa recta paralela en azul comprueba que es una función biyectiva, porque a 3 puntos diferentes de X, una X negativa, una X positiva y una X más positiva, tiene el mismo valor de Y. La pregunta es, ¿cuál será ese valor de Y? El valor de Y será el mismo, un valor de Y negativo, ¿vale? Fíjate que esta línea de paralela de comprobación lo que hace es que está apuntando al mismo valor de Y. Supongamos que ese valor de Y es menos 2. Si X aquí es menos 4, Y va a valer menos 2. Si X aquí fuera 3, Y seguirá valiendo menos 2. Y por último, si acá el valor de X es 6, Y seguirá siendo menos 2. Entonces, más que el que tenga una curva o el que pueda tener un valor máximo, un pico máximo y un pico mínimo, ¿sí? Más que ver esas curvaturas en las gráficas, es interpretar que puede haber 2 o más valores en X diferentes, ¿sí? Es la característica que puede haber 2 o más valores de X diferentes donde el valor de Y va a ser el mismo, ¿sale? Gráficamente ahí lo podemos observar, fíjate. Si aquí está el punto, X es el mismo, ¿no? Y fíjate que trazamos esa línea recta. Y va a ser constante en los 3 puntos. En este punto de X, negativo, en este punto de X, positivo, y en este punto que es más positivo en X, la Y será el mismo valor para los 3 puntos. ¿Sí? Una duda, para que Adelante, me quede más claro. dale. Entonces, Y jamás va a perder su posición. La única que se va a mover va a ser X. Ok, no es de que nunca cambie, ¿sí? Porque analicemos ahora aquí, mira, en el origen, cuando X vale 0, porque ya vimos en este primer punto amarillo, ¿no? X va a ser un valor negativo, pero cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Pues fíjate que Y sube hasta acá, ¿sí? El valor de Y es un valor de Y positivo, pero en los 3 puntos donde hicimos esa evaluación para comprobar si va a ser sobreyectiva, nos dimos cuenta que aquí el valor de Y es negativo. Entonces, puede variar X, puede variar Y, pero el escenario es de que en algunos puntos en X, que sean diferentes, existirá la posibilidad de que Y valga lo mismo. Una función se puede graficar y la gráfica es la secuencia de puntos donde cruzan X, posición en X con posición en Y. Es esa secuencia de puntos infinitos, vaya, si así lo quieres ver. Sobre todo aquellas funciones que tienen un dominio infinito, menos infinito a infinito, pues entonces podremos graficar cualquier valor desde el menos infinito, pasando por el cero hacia el infinito positivo, ¿no? La unión de estos puntos da como resultado el que veamos esta línea ondulatoria, una línea recta, una curva, un círculo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vemos una gráfica, le decimos gráfica a esa secuencia de puntos unidos, ¿eh? Entonces, si yo escojo un punto en particular,
y me doy cuenta que ese valor de X le corresponde un valor de Y me doy cuenta de otro punto en X que es diferente al primero, pero caigo en cuenta que es el mismo valor de Y. Ya en ese momento, al tener dos valores de X diferentes con un solo valor en Y, ya eso se le llama función sobreyectiva. Si tiene dos o más puntos en X diferentes con un mismo valor en Y, seguirá siendo sobreyectiva. ¿Sí, Danae? Sí, ya quedó más claro. Es diferente a decir una función constante, que es el siguiente tema. Podrá ser ahora sí cualquier valor en X y para Y siempre seguirá siendo el mismo. A ese tipo de funciones se le llama función constante. Ahorita estamos viendo cómo se relacionan los dominios de cada función de estos tres casos con los rangos. ¿Listo? Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, comentario? No, profe. ¿Ok? Si no hay dudas, esta gráfica, ¿qué tipo de gráfica es? ¿Inyectiva, biyectiva o sobreyectiva? Órale, esa es la actitud. Sobreyectiva, ¿Por qué sobreyectiva, Abigail? porque toca más de un punto, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, porque el dominio tiene más elementos que el rango. Ah, ok, no creo que sea esa la respuesta, ¿sí? Porque esta función, su dominio, es desde mi Porque sería que infinito. la X tiene varios valores. Ajá, a ver, desarrolla más esa idea. Tenías la idea tal vez, Abigail. Espero que no haya sido de que tu libro lo haya contestado otra persona y que tú hayas dicho la respuesta. Me interesa más que comprenda, ¿sale? Entonces, el compañero Alessandro dio la idea. A ver, Abigail, ¿puedes terminar esa idea? ¿Por qué sobreyectiva? Es sobreyectiva, es correcto, pero ¿por qué? No es aquí propiamente porque el dominio y el rango tengan más o menos valores. Aquí hay una particularidad y se puede observar ahí. ¿Qué pasa, Abigail, cuando X es menos 3? ¿Cuánto vale Y? O Alessandro o cualquiera. Cuando X También vale es menos... 3, ¿no? No, Tocan en el mismo punto. no, fíjate, cuando X es menos 3, acuérdense, jóvenes, que X te mueves a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Derecha o izquierda. Y Y te mueves arriba o abajo, ¿vale? Entonces, me muevo a la izquierda 3 unidades negativas. ¿Y cuál es el movimiento hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Ok, si me posiciono aquí en menos 3 exactamente, yo puedo visualizar que ese cruce de X con Y es X menos 3 y Y 0. ¿Sale? Ahí está el cruce, pues ahí está un punto. La gráfica es cierto, viene de lo menos, viene ascendiendo y llega a un punto en que empieza a descender. Y recuerda el concepto de lo que es una función. Si grafico la función, me daré cuenta que esos puntos los puedo unir y puedo generar esa gráfica, esa línea que en este caso parece una S, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando X es, imaginemos que aquí es menos 0.5? ¿Cuál será el valor de Y? Ahí donde está mi Cero. puntero. 0 también. Ya van dos puntos donde la X es diferente y Y sigue siendo 0. Y luego empiezo a graficar XY, 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 y luego llego acá a otro punto que es 3 positivo. ¿Cuál es el valor de Y? Cero también. 0 Sigue también. siendo 0. ¿Sí? Entonces, si yo trazo esta línea de comprobación en el eje de las X, es decir, cuando Y vale 0, entonces me puedo dar cuenta de que es sobreyectiva, ¿vale? Pero fíjate que hay más puntos que tú puedes elegir para identificar esta comprobación. ¿Vale? Por ejemplo, aquí cuando X vale menos 2, Y va a valer arribita de 2, casi 2.5, ¿no? Y por acá, cuando X valga 4, bueno, no, cuando valga 3.5, tal vez, cuando X valga 3.5, Y valdrá nuevamente 2.5. Entonces, si yo trazara aquí esta línea de comprobación, digo, es que si te pongo la regla en el monitor, pues no me vas a ver a mí, ¿verdad? Entonces, um, si trazara esa línea que está por aquí, en dos puntos diferentes en X, vale lo mismo para Y. Por lo tanto, esta es una gráfica de una función sobreyectiva.
¿Sí? Sí, profe. Ok. Abigail, ¿quedó claro? Sí, es que no me supe explicar. Ah, ok. A ver, vamos nada más a cerrar la pinza para ver si ya sabes explicarte, Abigail. Esa función es inyectiva, biyectiva o sobreyectiva. Ay, se nos fue, ¿verdad? Oh, ojalá que no se haya asustado. ¿Ok? La idea es, digo, que vayas desarrollando esa habilidad y que puedas tener manera de responder en forma correcta, ¿no? Insisto, no es regaño. Mi esposa dice que luego hablo muy, así como que muy enojado. No es el caso. Al contrario, me gustaría que tuvieras esa, pues ahora sí, ¿cómo decirle? Esa apertura, pues, para que participes. Si te vas a equivocar, aprende de la equivocación. Y si contestas correcto, pues dale, estamos aprendiendo todos, ¿no? Ok, voluntarios. ¿Quién dice yo? ¿Qué tipo de función es? No sé, o sea, aún me cuesta explicarlo de los puntos, pero Ujú. creo que sigue siendo sobreyectiva, ¿no? ¿Por qué crees que es sobreyectiva? Por la curvatura que tiene, porque toca varios puntos. ¿Ok? 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 No porque tenga una curva será sobreyectiva, porque ahorita veremos un ejemplo donde la función tiene una curva, o bueno, dos curvas, y no es sobreyectiva, ¿vale? Entonces, aquí tiene una curva, tiene esa parábola, esto se le llama parábola, ¿sí? Esta curva, pues viene tomando valores en X, Y, ¿sí? Individualmente, pero tiene esta característica que es como una función espejo, ¿sale? Entonces, en un punto retorna la función, y al retornar la función, pues, ¿qué crees que va a pasar? A diferentes valores de Y, volverán a tomar algunos valores de, perdón, al revés, lo que estaba diciendo al revés. A diferente valor de X, empezará a tomar valores de Y que ya habían sido considerados, ¿vale? ¿Sí se ve? Aquí hay un cruce y aquí hay un cruce. Cuando X es menos 2, Y es 1, ¿sale? Si elegimos este punto de cruce para comprobar, trazamos nuestra línea de comprobación sobre el valor de Y igual a 1, positivo, y nos daremos cuenta que cuando X ahora es 2, positivo, también es 1. Quiere decir X2 negativo y X2 positivo le corresponde el mismo valor de Y. Por eso es sobreyectiva, ¿vale? A ver, Danae, vamos a ver. Esta función es una función que también pues, tiene una curva, ¿no? Vamos a ver si se ve bien esto. Ok, ahí está ya. Esa de ahí será inyectiva, biyectiva o sobreyectiva. Mm, esa, creí que era la otra. A ver. ¿Sería biyectiva, profe? ¿Por qué? Desarrolla la idea. Porque, bueno, es que estaba volviendo a leer y dice que en una línea paralela al eje X, en cualquier posición de Y, siempre hay un solo valor, en el cual el dominio y el rango se intersecan. Y bueno, creo que ahí solo presenta un solo valor. No sé, bueno, ¿Sí? no sé si Va alguien por más puede ahí. completar la O idea. sea, vuelvo a lo mismo. El libro lo dice, creo que entiendes lo que dice el libro, pero la idea es comprender. Fíjate que esta es una función biyectiva. Número uno, analicemos cuál es el dominio y el rango de esa función. Esta es una función cúbica, ¿sí? A ustedes ya les dije cómo usar el programa. Bueno, hicimos algunas funciones en el programa de GeoGebra de graficar, la calculadora. Sí, creo que ya lo Sí. hemos utilizado algunas Bien, veces. de puro morbo, abre tu aplicación y pon X al cubo y te darás cuenta que graficará algo parecido a esto. Una X cuadrática, es decir, X al cuadrado, graficará esa forma de como si fuera una U, ¿no? Dependiendo si le ponemos signo menos a la variable independiente o si le sumamos un valor constante como un 3, un 5, la gráfica subirá, bajará, se hará más amplia, más angosta, ¿sí? O sea, de estas características que va en función de qué tanto más parámetro le metes a la función, ¿no? Pero en este caso representa esa función
cúbica. Y las características de las funciones cúbicas, si no hay restricción de división entre 0 o raíz de número negativo, entonces tendrá un dominio desde menos infinito a infinito y un rango desde menos infinito a infinito. ¿Sale? Entonces, dicho lo anterior, cumple con esa característica que tiene el mismo tamaño tanto el dominio como el rango. Segunda característica, al no tener ninguna restricción esa función de división entre 0 o raíz negativa, quiere decir que a cada valor de x le corresponderá un valor de y. Por lo tanto, es biyectiva. ¿Bien? ¿Ok? Ahora, esta, una función lineal, porque es una línea recta. También sería biyectiva, ¿no? ¿Cuál sería la razón? Porque a X y a Y les corresponden los mismos valores. ¿Ah? ¿Ok? Si aumenta, y fíjate, esta es la más sencillita, ¿no? Yo creo que teníamos que haber empezado por este ejemplo. Si X es 1, Y va a ser 1. Si X es 2, Y va a ser 2. Si X es menos 5, Y será menos 5. Quiere decir que aquí hay una relación de 1 a 1. Y es más, tiene esta característica, al ser una gráfica lineal, tenemos esta capacidad de identificar si es ascendente o descendente. Esta gráfica tiene una pendiente positiva, porque crece uno, crece el otro. Es decir, hay una relación directamente proporcional. Si la línea estuviera al revés, girada, entonces sería una relación inversamente proporcional. Aumenta X, disminuye Y, ¿sí? Pero en este caso va hacia arriba, ¿no? Y curiosamente es una línea recta que va 1 a 1, ¿sí? En el momento en que te preguntara si X vale 20, pues Y ya sabrás que valdrá 20. Y ese sentido de que tiene este tamaño, tanto el dominio como el rango, que son iguales, y que a cada X le corresponde una Y viceversa, pues es la definición de una función biyectiva. ¿Sale? Ok. Sí, profe. Bien, entonces leamos esto de aquí abajo. Déjame hacer más chico esto para que lo puedas leer. Aquí nos pide que leamos, que analicemos estos de aquí, estos dos párrafos, estas dos preguntas, y definamos si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. A ver, te doy un par de minutos. Trata de entender lo que dice el enunciado y define si es inyectivo, biyectivo o sobreyectivo. Sería sobreyectiva, ¿no? La ¿Cuál? de los meses, la ¿Por de qué? las estaciones. Porque si ponemos las estaciones como el dominio y los meses como el rango, pues según nos dice aquí en el libro, pues los dominios pueden compartir el mismo rango y una estación dura de 2 a 3 meses. Entonces, pues al hacerlo en gráfica, cada estación abarcaría varios, de cierta manera, del rango. Ajá, ajá, ok. Sí, está bien. Esa es la idea. En este caso, ¿cuál sería el conjunto del dominio? El dominio serían las estaciones del año. En este caso, particularmente, si habláramos de invierno, a un valor de, perdón, al revés. A ver, otra vez, repitamos la idea. ¿Cuál sería el dominio? Perdón. El dominio serían las estaciones del año. Ajá. Y Y el luego, rango serían los meses. ok. Y entonces, ¿qué dice la definición de que es sobreyectiva? Dice, a cada elemento del dominio le corresponde al menos un elemento del rango. El dominio puede tener más elementos que el rango. Ok. O sea, aquí lo que nos dice es que cada dominio puede tener varios rangos como definición. Ajá.
Y pues es así como se aplicaría aquí, ya que, pues como dije, una estación abarca varios meses. Ok, sí. Y otra vez vayamos, si hablamos de invierno, ¿qué meses le corresponderían? Noviembre, diciembre y enero, creo. Ok, si primavera es marzo, abril, mayo, verano es junio, julio, Junio, agosto, julio, agosto, ajá, otoño, otoño, septiembre, septiembre, octubre, octubre, noviembre. entonces, Invierno sería diciembre, enero y febrero. particularmente, así como te está etiquetando ahí, invierno le corresponde enero, febrero, diciembre, ¿sí? Ajá, sí, A una estación le corresponden 3 3 meses meses. diferentes. Ajá, ok, perfecto, está bien, es sobreyectiva. La siguiente, ¿qué sentido le podemos dar a esta relación de 1 kilo de carne, 3 kilos de carne, 5, 20, 25 kilos de carne frente a precios en pesos, el precio en pesos? Número uno, verifica cuál es el tamaño de kilos, cuál es el tamaño de pesos, del precio, perdón. Entonces, empieza a descartar. Si todavía tienes duda, ¿será sobreyectiva? No, no puede ser sobreyectiva porque conforme aumenta los kilos de carne, aumenta el precio. Quiere decir que habrá una relación de una X le corresponderá a uno de Y. En ningún Exacto. momento tendremos como que una repetición, uno de X, varios de Y, ¿no? Okay. Sería biyectiva, entonces. A ver, biyectiva, ¿cuál es una característica de las biyectivas? Que a cada dominio le pertenece un solo rango. ¿Y qué más? Y conforme aumenta el dominio, aumentará el rango. Ajá, y hay otra característica que no has dicho todavía. Que ambos conjuntos son del mismo tamaño. Ahí está. Ambos conjuntos son del mismo tamaño. ¿Los conjuntos que te da aquí tienen el mismo tamaño? No. No. Quiere decir que va a haber un precio que va a quedar volando. Si relacionamos 1 kilo de carne, que eso nos cuesta 100 pesos, 3 kilos de carne, 300 pesos, 5 kilos de carne, 500 pesos, 20 kilos de carne, 2,000 pesos, 25 kilos de carne, 2,500 pesos, ¿no? Queda volando el 200, ¿no? Que se supone debería de estar relacionado con un 2, ¿no? Pero si en ese dominio no te está diciendo que existe, entonces ese 200 quedó volando. Tenemos un tamaño diferente de dominio y rango, por lo tanto no puede ser biyectiva. Dijimos, no es sobreyectiva, no es biyectiva, por descarte tendría que ser una inyectiva. ¿Cumplirá la función? Digo, ¿cumplirá la característica esta función de ser inyectiva? Sí, profe, porque dice que no todos los elementos del rango corresponden al dominio. ¿Ah? Y sin embargo, todos los elementos del dominio le son correspondidos un elemento del rango, ¿no? Sí, profe. ¿Ya? Ok. ¿Dudas, comentarios? No, No, profe. más o menos sí se entendió. ¿Se entendió? Ok, rápidamente veamos en 15 minutos el siguiente tema. Entonces, creo que me atrasé con ustedes de aquella vez que no les di un viernes, ¿verdad? Porque con el otro grupo vamos en el... Ya terminamos este tema. Y yo recuerdo aquí tener un apunte que dice que este ya lo habíamos visto con ustedes, ¿no? Ok. Ah, a ver, a ver. Ok. A ver, rápidamente leamos ese párrafo. ¿Quién me ayuda? Página 18. Yo, profe. Analice el siguiente problema. Completa la tabla, localiza los puntos en el plano cartesiano y responde lo que se te pregunta. Raúl concluyó la licenciatura en sistemas y ha recibido una propuesta de empleo con un sueldo inicial muy bajo, de 4,000 pesos mensuales. La promesa de quien lo contratará es que si cubre los requerimientos del puesto, su sueldo se incrementará en 500 pesos al mes durante los próximos 12 meses. La función que representa el enunciado es f de x igual a 500x más 4,000. La tabla muestra las percepciones de Raúl por cada mes. ¿Ok? Bien. Si ya entendemos que el dominio
serán esos valores independientes y que el rango serán esos valores dependientes, en este caso, ¿qué va a representar la X? ¿Qué va a representar f de X? La X representaría el mes, ¿no? ¿Mes? Sí, de ascendencia. Ajá. Quiere decir que ¿qué representa el mes 0? El origen. Ajá. Es decir, el arranque, ¿no? Cuando empieza a trabajar. ¿Cuánto voy a ganar cuando esté laborando sobre los primeros 30 días? Pues ahí, inclusive en el primer párrafo lo dice, ¿no? Cuando arrancas a trabajar en esta empresa, vas a ganar 4,000 pesos. ¿Tendrá lógica la función? Es decir, cuando f de x sea evaluado en 0, ese 500x más 4,000 nos dará y nos confirmará esos 4,000 de que ganará al arranque. Sí, Sí. profe. Ok. Quiere decir que cuando vayamos al mes 1, entonces ese factor 500 es el factor que le estará aumentando al sueldo, siendo que es un hecho que cada vez que pase un mes, ya en automático ganó esos 4,000 pesos del primer mes trabajado, ¿no? De los primeros 30 días. Por lo tanto, si X aumenta, es un hecho que f de X aumentará. Tiene esta lógica, ¿no? Entonces, ese 500, fíjate qué signo tiene 500. 500 es positivo. Por lo tanto, ese 500 que multiplica la X le da el sentido de que va a incrementar. Y luego le sumamos una constante, es decir, esos 4,000. Recuerda de mate, creo que era mate 2 o mate 4, no recuerdo dónde ven este tema, pero bueno, en una de estas dos, debemos entender que no es lo mismo hablar de X, un valor que va a variar, a un 500, a un 400. La diferencia entre ese 500 que vemos en la función y el 400 es que el 500 es el coeficiente de X. Cuando hablamos del coeficiente es ese número, ya sea positivo, negativo o bien el 0, que acompaña a otro número en una operación de multiplicación. Ahí el 500 multiplica la X tantas veces valga la X. Si vale 0, pues ya vimos que se nulifica ese coeficiente con la X. Si vale 5, pues podemos ver en los que tienen el libro que ese 5, al estar, al ser multiplicado por el coeficiente 500, que es positivo, dará este sentido de incremento, ¿sale? Más los 400, que es un valor constante, y ahí es donde entendamos lo siguiente. A pesar de que el coeficiente también sea un valor constante, le vamos a llamar constante a esto que le sumamos o le restamos. Y ese número que acompaña entonces a nuestra variable independiente, le llamaremos coeficiente. ¿Vale? Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Pues aquí la idea es llenar la tablita. Cuando x vale 1, ¿cuánto va a valer f de x? 4,500. 4,500. Cuando x vale 2, 5,000. ajá. Cuando x vale 3, 5,500. ¿te das cuenta de esta relación? Aumenta en una unidad de x y aumentan 500 puntos o 500 unidades en y, ¿sí? Tiene esta relación de que es 1 a 1. Este tipo de funciones, por eso se le llama función lineal, ¿sí? Porque representa esta característica, esta relación, perdón, de x con y. Entonces, identifiquemos lo siguiente. A cada valor de x le corresponderá un valor de y. Mientras x aumenta 1, este incremento en y será de 500. Esta relación que hay de f de x igual a 500x más 400 cumple con esta estructura genérica, ¿sí? Esta fórmula, mira, esta fórmula es la fórmula general para una gráfica lineal, para una función lineal. Es decir, y es igual a mx más b, donde m representa el coeficiente de x y más b representa a la constante. Insisto, el coeficiente puede ser constante también, ¿sí? Nada más que es una diferencia cuando esta constante acompaña al valor de la x y que lo multiplica.
a estos le llamamos coeficiente, que no se te olvide. Por lo tanto, cuando hablemos de coeficiente de X, va a llamarse M. Cuando hablemos de la constante, pues va a ser este más B, ¿no? En este caso, ¿cuánto vale M en la función f de X? 500, ¿Cuánto vale B? 4000. 4000, ¿sí? Con todo y signo, ¿eh? M es más 500 y B es más 4000. Porque podemos ver funciones como esta que está aquí abajo. Mira este ejemplo. Ojalá que se aprecie. Esto apunte lo tomé para el otro grupo. Pero imagínate aquí que no hay tantos tachones, tantos garabatos, y aquí hay un menos un medio de X. Menos un medio de X más 2. ¿Cuál es el valor de M? Menos un medio. ¿Cuál es el valor de B? Pues más 2, ¿sí? ¿Qué pasa con esta gráfica de la función que ahora le llamamos g de x? Ahora la función se llama g, variable independiente, y entonces esa gráfica se ve de esta forma. Por lo tanto, cuando la pendiente es negativa, ¿sí? Fíjate que este valor, cuando es negativo m, el coeficiente de x, nos daremos cuenta que esta gráfica irá decreciendo. Es decir, la relación es inversamente proporcional. Aumenta X, disminuye Y. ¿Sí? Cuando la M es positiva, como en este caso en el ejercicio que vimos del libro, aumenta X, aumenta Y. ¿Vale? Entonces, si regresáramos al ejercicio, tendríamos la siguiente circunstancia. ¿Cuál es el dominio de esta función? 500x más 400. Fíjate que no tiene restricción de división entre 0 ni una raíz negativa. Bajo esta circunstancia, el dominio será menos infinito a infinito. ¿Verdad que sí? Y el rango de menos infinito a infinito. ¿Vale? Ok. Ya vimos que este tipo de funciones lineales son funciones inyectivas, biyectivas o sobreyectivas. Tiene el mismo tamaño de dominio y rango. Nos damos cuenta que a cada valor de X le va a corresponder un valor de Y. Estamos hablando de una función, lo que acabamos de ver, jóvenes. Biyectiva. Activa, ¿no? Ok. Ujú. Pero particularmente el ejercicio habla sobre el trabajar y empezar a trabajar en el mes 0, ¿no? Y después un mes trabajado y después 2 meses trabajados y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dependiendo del valor de X, que es el número de meses, Y corresponderá el valor en pesos, ¿no? Es decir, el mes 0 ganará 4000, después en el primer mes 4500, 2500 y así sucesivamente. Si la función es desde menos infinito a infinito, ¿cuál es el sentido de esta parte de la gráfica? Porque dice que es desde menos infinito a infinito. ¿Sí? Por acá está menos infinito. Y fíjate que podemos graficar desde menos infinito a infinito. ¿Verdad? Para fines del problema, el dominio, a pesar de que esta función lineal tenga este dominio y rango, para fines del problema, en la práctica, como luego decimos, realmente los valores válidos para el ejercicio serían desde 0 hacia infinito, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque no tiene sentido esta parte de la gráfica. ¿A poco decimos, trabajé menos un mes? ¿No? Trabajé menos 5 meses. Trabajé menos 6 meses y en lugar de que la empresa me pagara, yo le pagaba a la empresa. No ese es el sentido, ¿no? Entonces entendamos que cuando a una función le encontramos el dominio, tendremos que ver el contexto del problema para saber cuál es el dominio de ese problema, no el dominio de la función. Si en el examen te preguntan en el contexto del problema cuál es el dominio y el rango, ¿pondrías estos valores? No. ¿No? ¿Qué valores tendríamos que poner en ese contexto entonces? Perdón, 0 cerrado a infinito, abierto. ¿Sí? Quiere decir que el dominio sería, dijimos cerrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 0 es parte del resultado, ¿no? A infinito abierto, ¿no? ¿Y del rango?
De 4000 cerrado Ajá, no lo dudes, es correcto. a infinito abierto. Y además, si estuviera mal, de todos modos, hay que dar la respuesta con seguridad, ¿no? Si tenías duda, pues fíjate, aquí está la pareja. El primer valor válido, digo, sabemos que hay más valores, pero en el contexto del problema va desde 0,4000. Empiezo a trabajar, ganaré 4000. Al término del primer mes, ganaré 4500 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, desde cero en adelante, desde cero al infinito y desde 4000 hacia infinito. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? No, profe. ¿No? Nada. Ok. Todo bien, profe. Por último, a ver si no hay dudas, entonces, esperen un poquito el otro grupo. ¿Tienen otra clase, jóvenes? No. Entonces denme un par de minutos más. Quiere decir que cuando veamos esta estructura, y cuando digo veamos, es de que debes de aprender a abstraer el concepto de que esa fórmula general se puede aplicar con diferentes valores, ¿no? Inclusive con diferentes variables. ¿Qué tal si la variable independiente ahora se va a llamar t, el tiempo, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. Cuando veamos esta estructura de coeficiente, variable dependiente, independiente, que está siendo elevado a la primera potencia, esa es otra característica. No está elevado al cuadrado, no está elevado al cubo, ¿sale? Quiere decir que esta x está elevado a la potencia 1. Esta función es de grado 1, ¿sale? Entonces, tiene su coeficiente, tiene su x, tiene un valor constante, ¿sí? Que se puede sumar o restar. Quiere decir que este incremento de y, que se le puede etiquetar como r, y este incremento de x como s, ¿sí? Es decir, la diferencia que hay de esta posición a esta, a eso le llamamos incremento, la diferencia que hay entre un valor y el otro. La relación que hay entre dividir el incremento de x entre el incremento de y, a eso le llamamos pendiente, ¿sí? Eso representa la m, el coeficiente. Ya te expliqué ahorita qué característica tiene si la pendiente es positiva o si la pendiente es negativa, ¿sale? Por lo tanto, el coeficiente m se le llama pendiente de la recta y a la constante b se le llama ordenada al origen. Se le llama ordenada al origen porque es donde va a cruzar la función, esa gráfica que representa la función, en el eje de las y. Es decir, donde intersecan el valor en x0 con un valor de y, a eso se le llama ordenada al origen. Recuerda que el eje de las y también se le llama eje ordenado. Al eje de las x se le llama eje de las abscisas. Entonces, si tienes la posición en el eje ordenado cuando y vale 0, a esa posición se le llama ordenada al origen. Que no se te olvide. Bien. Ya para acabar, ¿qué pendiente tiene esta línea recta que está aquí? ¿Cuál crees que sea la pendiente? ¿Positiva o negativa? Negativa, ¿Por qué negativa, Juan Manuel? porque de la izquierda a la derecha va hacia abajo. ¿Ah? Va decreciendo, ¿no? Entonces, esa relación de R entre S, ¿sí? Esa división va a dar negativo. ¿Por qué? Porque gráficamente estamos viendo que va hacia abajo. Si fuera hacia arriba, entonces esto sería positivo. ¿Estamos? Ok. ¿Dudas, comentarios? No, No, profe. profe. No, maestro. Vamos a cerrar con esto. Te pido de favor que me ayudes a darle una ojeada a la página 19, a la 20 y a la 21. ¿Sale? Una leída para que la siguiente sesión, pues terminemos de ver este pendiente del tema y arranquemos con el siguiente tema para ir a la par, ¿no? Bueno, no atrasarnos, mejor dicho. Ok, pues chicos, bonita tarde, bonito fin de semana. Nos estamos viendo el próximo martes, me parece, ¿no? Lunes. El lunes, próximo lunes. Adiós, profe, cuídese. Igualmente, bonito fin. Gracias, maestro. Hasta luego. Luego, Gracias. nada, Gracias. luego.
Bye, prof. Luego.